Si nos ponemos a meditar en la belleza del universo, y eso nos es motivo de gran asombro por su inmensidad y los grandes misterios que en él encierran. Y aparte de todo aquello, las maravillas que a diario vemos en nuestro planeta Tierra, entonces nos quedamos sin palabras. Y más aún, el ver en él a alguien mucho más hermoso que los ya contado, quien demuestra ser la máxima expresión de todo lo existente, la verdad. Todo esto nos debe llevar a una honda reflexión, ya que el mero azar jamás fue capaz de formar algo tan único y perfecto como el hombre. De manera extraordinaria resulta casi increíble el llegar a pensar que tanto el hombre del pasado y mucho más el hombre del presente haya perdido casi por completo la verdadera identidad que le fue dada hace más de 6,000 años por Dios, el único creador de todo lo que existe, mis amigos. Vaya crueldad aquella que mantiene desde hace siglos la ceguera espiritual que corrompe la mente y bifurca muy adentro en lo profundo del vacío corazón del hombre. La frenética idea de que al punto después de esta ya no hay otra. La sorpresa al fin será de susto, digo yo, al ver la dimensión desconocida delante de él, sin haberse reparado ni siquiera un poquito para aquel encuentro. Y es así que el encuentro será eterno y en él también el desencanto, donde la confusión y el miedo saltarán como un ladrón a la palestra en ese momento, sin tener que decir al fin, en un devaneo mental, el pensamiento de repente se habrá ido. Es el horror de aquellos condenados que rechazan con ira en la presente vida el verdadero valor de la piedad insigne, habiendo perdido la noción de la hermosura y el honor del príncipe, herencia innata del amor del rey. Características que pertenecen a hombres de dos mundos diferentes son estas: la rebelión de una mente insensata versus la obediencia de un corazón sabio. Más vale la templanza que la fuerza, mis amigos. Sí, así es. Se ha de guardar entonces el designio divino. Liberar la voluntad al borrascoso viento es simplemente conquistar una mansión de hojarascas que se quemarán de muy a poco con el fuego. Se juntaron dos almas al encuentro. La sabiduría dijo: el vivir con decoro en la vida presente me librará de la ira venidera. Lo venidero está por verse. No hay Dios ni castigo eterno, excepto el largo camino que me queda, dijo la insensata. La verdad de la vida, mis amigos, es un aspecto altamente inquietante que persiste a diario en la mente del hombre que es ajeno a la vida de Dios. Lo que ustedes han escuchado es el preámbulo de la realidad de la vida en este espacio-tiempo. Vivir el verdadero sentido de haber sido creado no es tan solo existir, es buscar el objetivo especial por el cual estoy aquí. El tiempo que he de vivir suena importante, no lo sé, mas debo vivir a plenitud. Y hacerlo es el deseo de mi Dios. Todo aquello dependerá de la suprema elección del hombre y en ello cuáles son sus virtuales prioridades. Damas y caballeros, amigos y amigas, buenas tardes. Reciban un saludo cordial de su servidor Wilson Pesantes, desde la ciudad de Cuenca, localizada en esta maravillosa zona sur de esta bella nación ecuatoriana. Estamos aquí en un nuevo encuentro, aquí en mi página oficial de Facebook, en mi programa Una Voz de Esperanza, para que el Señor, que todo lo puede y es amo de todo lo que existe,
toque sus corazones. Y en este momento me dirijo a toda aquella población de habla hispana, radicada en la ciudad de Cuenca, en esta bella nación, y a lo largo de Latinoamérica y el mundo respectivamente. Dios me ha dado un encargo con un maravilloso tema esta semana para compartir con ustedes con mucho respeto, denominado Adán, la máxima expresión de la creación de Dios. Entonces estaremos hablando de este maravilloso tema durante el programa. Bienvenidos. No sin antes levantar como siempre una palabra de oración para que sea Dios a través de su precioso Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Porque lo que estamos enseñando en nuestra religión es la maravillosa relación que Dios quiere tener con usted personalmente. Dios Todopoderoso, gracias por este maravilloso día de vida, en el cual se renuevan tus gloriosas misericordias eternas, porque ciertamente eres el único Dios que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones. Y por esta razón te has hecho acreedor de ser el galardonado, el adorado y el alabado por siempre, porque eres digno. Dios mío, bendice las almas y los corazones de hombres y mujeres que estarán asistiendo al programa esta mañana, esta tarde, y el resto del día, y los días que subsiguen, porque los videos estarán dispuestos para aquello. Gracias, Señor. Abre corazones y la mente de las personas, para que sepan y conozcan de tu grande amor a través de Jesucristo, el Señor de gloria. Amén. El presente estudio ha sido desarrollado a través del método de bosquejo bíblico o ensayo, o mejor conocido como estudio inductivo de la Biblia. Esto es libro por libro, capítulo por capítulo y verso a verso, ya que la Biblia se interpreta, mis amigos, con la Biblia. Entonces, este estudio estará basado en el libro de Génesis, capítulo 1, versos del 26 hasta el 31. Entonces empezamos. Dios hizo al primer hombre, Adán, a su imagen y conforme a su semejanza. Dios dictaminó y estableció al hombre, Adán, como el centro de su creación, no como un Dios. Esa es la verdad. Leamos el verso 26 del libro de Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, dice el verso 26. La maravillosa connotación y altamente significativa aquí es que dice al inicio del verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí no vemos a Dios hablando solo. Y no está hablando con la multitudinaria cantidad de ángeles que lo rodean. Por si acaso muchos pueden pensar que se aburre sin la presencia de alguien más. Entonces aquí vemos a la Trinidad decidiendo qué hacer. En unanimidad, en esencia uno, y en función 3 personas distintas. Ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decidiendo el destino de la humanidad que Él iba a crear. Sucesivamente, Dios continuó hablando. 2 días después, la vida vegetal se encargó de vestir con tan diverso modo de clases aquel árido y desnudo escenario que Dios estaba creando. Y de igual forma, un sinnúmero de especies animales diferentes que encontraron su hábitat en el espacio recientemente creado.
Con esto me refiero a que Dios dio la orden mediante su palabra diciendo en ese momento: produzca la tierra seres vivientes según su especie y género, de modo que no se confunda el uno con el otro. El uso de esta palabra muestra que Dios creó a cada animal con su código genético ya establecido, y este dictamina sus características particulares y limita sus variaciones genéticas. Este es un principio muy importante, ya que cada organismo tiene un código genético particular y propio. Y esto está determinado en relación a lo que serán sus características, y es imposible cruzar la línea genética de especie a especie. La verdad. En otras palabras, los árboles solo pueden producir árboles de su mismo género, al igual que los animales, etc. Podemos tomar ciertas especies dentro de una misma categoría genética para refinar ciertas diferencias, características, pero en ningún momento podemos tomar dos géneros de plantas o organismos de géneros diferentes y esperar que haya diferentes resultados de estas. Además, no hay manera en que las plantas vayan a producir animales o viceversa. Por favor. Y todo esto contradice la fallida teoría de la evolución biológica de las especies de Charles Darwin. Entonces, estos fueron el cuarto y quinto día, dice la Santa Biblia. La verdad, yo creo lo que dice la Biblia. Me causa gran admiración y sorpresa a la vez la forma extraordinariamente sabia de cómo Dios hizo todas las cosas, y sobre todo una de las más grandes creaciones de Dios, a mi parecer exclusiva y muy diferente de todas las demás, es el hombre, quien fue hecho al sexto día. Ojo, este es el número del día en el que Dios hizo al hombre, mis amigos. Dios había creado al hombre con libre voluntad, y esto quiere decir la capacidad de elegir y tomar decisiones. Un ser completamente inteligente, esto es una unidad indivisible, y sobre todo aquel hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dice el verso 27. Dios dio al hombre dominio y poder sobre todas las cosas que él había creado. El verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir todo esto? Me refiero específicamente a lo relacionado con la imagen, y este término hay que entenderlo de manera correcta, pues la imagen tiene mucho que ver con la capacidad de poder expresar o mostrar el carácter de Dios a través nuestro, cuidando nuestro cuerpo, que es un templo en el cual Dios anhela morar. Se refiere también a la forma o el aspecto de cómo nos vemos en relación a las demás criaturas. Por otro lado, la semejanza que el hombre ha recibido de Dios constituye la base fundamental de su propósito eterno, ya que Dios no tiene forma alguna, porque es en esencia espíritu. Entonces, como su semejanza, entendemos al aliento que Dios infundió dentro del hombre que él había formado para que éste sea capaz de tener comunión con Dios mediante el Espíritu. Y esto es después de haberlo formado que Dios lo hizo. Dios sopló en su nariz el aliento de vida, el Espíritu, que en hebreo es neuma,
para que éste pueda tener comunión efectiva con Dios día a día. En este punto podemos apreciar que Dios, al haber hecho a la mujer, tenía incluso allí un propósito maravilloso. Y lo hizo sacando de Adán una de sus costillas. Y esto demuestra la maravillosa voluntad intencional de que el hombre no debe jamás estar solo. La mujer era, es y será siempre la ayuda idónea del hombre y no una simple hija de familia, mis amigos. La mujer debe, por lo tanto, ser respetada y tratada al mismo tiempo con el más sublime y sedoso amor de Dios por parte del hombre, siendo esta la compañía más honrosa, honorable y deleitable para este maravilloso ser hecho del polvo. Entonces, Dios en su gran amor instituyó oficialmente para siempre las firmes bases del santo matrimonio entre un hombre y una mujer de manera formal allá en el jardín del Edén hace más de 6,000 años, mis amigos. Dios dice: y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto está en el libro de Génesis capítulo 2, verso 24, más adelante. En ningún lado dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre para que estos sean una sola carne. ¡Qué barbaridad! Y esto debemos rechazarlo, porque no viene de Dios. Y que esto no se confunda con el machismo, por favor. Aquí no hay ningún machismo. Aquí lo que va a primar es la verdad. Así de sencillo. Veamos lo que dicen los versos 28 y 29. Leamos el enunciado. La voluntad de Dios para el hombre que él había hecho era su eterna felicidad, bajo el aura de la capacidad de gobierno y autogobierno que Dios le dio a Adán, el primer hombre. Señorear significa cuidar de manera adecuada el encargo otorgado para que aquello no falte y entonces vivir de ello. Dice el verso 28. Y los bendijo Dios y también les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí resalta la palabra sojuzgad y señoread, y también reproducirse. Por cierto, bendecir a alguien quiere decir aprobar su acción y su posición en un lugar determinado, como lo hizo Dios con Adán al bendecirlos. Luego, Dios le dio al hombre que había tomado del polvo ciertas instrucciones que éste debería cumplir de manera estricta. Una de ellas era el reproducirse y disfrutar de la eterna felicidad allá en el Edén. Adán debía establecer en su vida diaria las reglas del gobierno y autogobierno que Dios le había dado con el término sojuzgadla. Y esto es gobernar con equidad y justicia. A continuación, Dios expresa y dice: señoread en lo creado. Esto es sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En realidad esto significa cuidar con esmero y velar que nada se salga de su lugar. En otras palabras, Dios deseó y anheló decir: no abuséis del encargo. Tratar bien la creación y honrar a Dios con ello. Esto era también cuidar de poner por obra la presencia de Dios en ese lugar, no ladearse de ella. Entonces Adán fue hecho perfecto
y por ende tenía comunión genuina con Dios día a día. Y este mismo patrón Dios ha querido lograr en el hombre de hoy, no a través de una religión, sino a través de una relación entre Jesucristo y cada persona que habita este mundo. Veamos el verso 29. Dios le dio al hombre todo lo necesario para satisfacer sus necesidades vitales. Solo tenía que cuidar el jardín. Nada más. Dice el verso 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Según el verso 29 de Génesis capítulo 1, vemos que Adán disponía de todo lo necesario para su manutención. Había toda especie de verduras, árboles frutales de lo mejor y con gran poder nutritivo para fortalecer el cuerpo. Además de esto, aire puro y limpio, sin enfermedad alguna y lejos de todo tipo de contaminación, mis amigos. De modo que la primera pareja ancestral gozaba de perfecta salud, tanto de alma, de espíritu y cuerpo. No necesitaban aparatos con el objeto de poder comunicarse con Dios, por cuanto la presencia de Dios estaba entre ellos y en medio del jardín para siempre. La pregunta inquietante es: ¿qué hubiera sucedido si Adán hubiera tomado del fruto del árbol de la vida y no del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios colocó allí en medio del jardín los dos árboles, mis amigos, con un objetivo, y este era el de poder ver a manera de prueba a dónde dirigiría el hombre recientemente creado su libre albedrío o su libre voluntad, ya que Adán había sido hecho perfecto. En efecto, Dios ya sabía cuál sería el desastroso desenlace de todas formas. Entonces, Dios anhelaba probar esto para dejar en claro que es el hombre el que debe tener su responsabilidad con la vida y sus acciones, y no culpar a nadie más que reconocer sus errores y enmendarlos y volver a Dios. Si Adán hubiera hecho lo correcto, entonces hubiéramos un mundo sin enfermedad, sin violencia y sin engaño alguno, porque no existiría el pecado, ¿verdad? Este sería el resultado de tener el alma limpia, de tener la conciencia tranquila y agradar y a la vez cumplir el maravilloso propósito de Dios en la tierra. Veamos los versos 30 y 31 para terminar. El gran amor y la plena satisfacción que Dios sentía en sí mismo es aquella que quiso que el hombre, creado a su imagen y semejanza, sienta al tener comunión diaria con su Creador. Este ha sido siempre el objetivo de Dios. Los animales recientemente creados, al igual que el hombre, eran vegetarianos antes de la caída. Y esto veremos en los dos versos últimos, el verso 30 y 31. Dice el verso 30: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Un dato importante que podemos conocer a través del análisis del verso 30 del capítulo 1 de Génesis es que todos los animales que Dios había creado de la tierra de manera diferente a la del hombre eran, por así decirlo, vegetarianos, de acuerdo a lo que nosotros podemos estipular al leer estos versos. Así es lo que dice el pasaje. Todo esto sucedía antes de la caída del primer hombre, pues aún no había entrado el pecado en el mundo. Todo estaba en paz y armonía perfecta. La serpiente, por ejemplo, que ahora se arrastra, andaba en 4 patas.
y era carnívora y no insectívora como lo es ahora. Los leones, en efecto, eran carnívoros desde el principio, desde siempre. Todas las especies de animales cuyos nombres nosotros conocemos hasta hoy, desde el más minúsculo hasta el más grande, recibieron sus nombres de Adán, el primer hombre. La obra que Dios había hecho era buena en gran manera, dice el último verso. La había culminado Dios en 6 días literales de 24 horas, mis amigos. Dice el verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dios dice que miró todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Eso quiere decir entonces que todo era perfecto y que había armonía perfecta en el universo y el mundo creado como Él quiso. Entonces no había necesidad de ningún tipo de transformación, transmutación o evolución, mucho peor. El pecado no había entrado aún en el mundo, por lo tanto no había muerte ni destrucción alguna. Dios había formado el universo y el mundo en esos 6 días literales de 24 horas, mis amigos, cada uno. Y abrazar esta maravillosa realidad visible es un verdadero acto de fe, porque aunque no hemos visto lo que Dios ha hecho, porque no estuvimos ahí, lo aceptamos por viva fe y amor a Dios. Antes de Adán no había muerte, ni ser humano alguno que se parezca a él. La muerte entró después de la caída del primer hombre, y así como la muerte entró en el mundo por un hombre, dice la Biblia, así esta pasó a todos los hombres, por cuanto todos en Adán se volvieron pecadores. Seguramente los dinosaurios que fueron creados en el 6º día se extinguieron más adelante a causa de las grandes variaciones climáticas provocadas por el diluvio universal contra esa mala generación que eran parte de la descendencia de Adán, el primer hombre. Aquí no hay un espacio para la fallida teoría de la evolución y su engañosa historia. Lo vengo diciendo desde hace mucho. Entonces, necesitamos la fe para estar a cuentas con Dios y vivir en su presencia. Conclusión. Dios hizo al primer hombre, Adán, a su imagen y conforme a su semejanza. Al mismo tiempo, Dios dictaminó y estableció al hombre, Adán, como el centro de toda su creación, no para que se volviera un Dios, no para que pensara que el razonamiento es la parte ulterior del ser humano y que el ser humano tiene la capacidad de crear de la nada. ¡Wow! No sabía eso. En serio, muéstreme que puede crear de la nada. La verdad no sabía eso. B. Dios dio al hombre dominio y poder sobre todas las cosas que él había creado. La voluntad de Dios para el hombre que él había hecho del polvo era su eterna felicidad, bajo el aura de la capacidad de gobierno y autogobierno que Dios le había dado al primer hombre, Adán. Este hombre debería señorear, lo cual significa aprender a cuidar de manera efectiva lo que Dios le había encargado, para que aquello no falte, no se extinga y no desaparezca, y que éste continúe viviendo de esos recursos que Dios le había provisto. En la época actual el hombre está acabando con los recursos de este bello planeta Tierra. ¿Llamamos eso responsabilidad? Dios también juzgará la acción del hombre en relación a eso. Recuérdelo. C. Dios le dio a aquel hombre todo lo necesario para satisfacer sus necesidades vitales diarias.
De modo que él solo tenía que cuidar el jardín que Dios le había entregado. El gran amor de Dios representa la plena satisfacción que Dios sentía en sí mismo. Y esta es la que quiso que el hombre también la posea, ya que él le había hecho a su imagen a este fin. Entonces Dios anhelaba también que este hombre aprenda a tener comunión con su Creador, que aprenda a tener una relación vital, férrea e indestructible, no a través de nexos tradicionales como la religión, lo cual es solamente una etiqueta. Los animales recientemente creados, al igual que el hombre, eran realmente vegetarianos antes de la caída. Antes que el pecado entre en el mundo a destruir la maravillosa obra que Dios había hecho perfecta. La obra que Dios había hecho era buena y perfecta en gran manera, dice la Biblia, ya que Él había culminado en 6 días literales de 24 horas. Si Dios hizo esto, el universo y la tierra en el primer día, y terminó su obra en el 6º día, culminando con la máxima expresión de su creación, el hombre, ¿será posible que el hombre haya inventado que la edad del universo tiene más de 15,000 millones de años? Y recientemente acabo de leer otro artículo que dice que se duplicó la edad. ¡Wow! De la noche a la mañana ya no son 15,000 millones de años. Pues ahora son 26,700 millones de años. ¡Wow! ¿A dónde alcanza la mente finita del hombre? ¿De dónde sacan esa idea? Y la edad de la Tierra, 4,457,000 millones de años. Si la estadía de la raza humana en este planeta data de aproximadamente 6,000 años, de acuerdo a las genealogías, cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, por mandato divino, a salvar al hombre del imperio del pecado, se cumplieron 4,000 años. Y los 2,000 años que Él, desde que Él murió hasta aquí, 6,000 años. Entonces, ¿de qué manera podemos aceptar la teoría de la evolución, el Big Bang, cómo se originó el universo? Con falacias, con inventos que no tienen sentido ni fundamento. ¡Qué barbaridad! Dios hizo el cielo y la tierra, es el autor de todo lo que hay. Me disculpan. Respetando los miles de millones de creencias que las personas puedan tener. Esa es la verdad. Si usted no ha hecho la decisión de entregarse a Cristo, no continúe en la vida de Adán, el primer hombre, porque él con su caída infestó toda la rueda de la creación. Y las cosas están como están por ese gran pecado. Esa gran transgresión es la que ha llevado al hombre a vivir en una ceguera espiritual no temporal, sino eterna, la cual solo Dios la puede liberar, no el hombre por sí mismo. Si usted ha entendido el mensaje, repita una oración de arrepentimiento, que sea de su propio corazón, es de lo más profundo de su ser. Le voy a guiar en esa oración. Oremos.
Señor Jesús, gracias por este maravilloso mensaje. Gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad. Y estamos siempre al pie del cañón a tu mandato, dándote la gloria y el honor, porque realmente tú te mereces. Señor, soy pecador o pecadora. Reconozco mi condición y que ese cabo que rompió Adán todavía está roto en mi vida. Y que no te conozco y que tú sí, y que sabes que no estoy en camino bueno. Te pido que me laves con tu sangre preciosa que has derramado en el Calvario y que viniste realmente a atar ese cabo y a devolverme al original divino. Hazlo en este momento porque me arrepiento. Te recibo como mi Salvador personal y te pido que tu Santísimo Espíritu venga y se una conmigo. Y se mezcle conmigo y seamos los dos un solo espíritu contigo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco la atención dispensada. Una vez más, su amigo y servidor Wilson Pesantes, desde la ciudad de Cuenca, República del Ecuador. Estaremos siempre aquí en mi canal de Facebook, en mi página oficial, en mi programa Una Voz de Esperanza, trayendo un mensaje de vida, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza siempre para ustedes, mis amigos y amigas. Les agradezco y será hasta el próximo fin de semana. Que Dios los bendiga y los guarde.